tres, yo creo que sí me pongo imprudente. ¿Dónde estudió, doctor? Aquí. Entonces, Me tomo mi papel para venir y acordarme de los grandes. Bueno, vamos a hablar acerca de tromboembolia pulmonar, que igual es una patología muy frecuente. Es una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por trombos, tumores, aire, grasa, la cual se puede originar en cualquier parte del cuerpo. De acuerdo a la aparición de la sintomatología, se va a dividir en aguda, que son los síntomas inmediatamente después de la obstrucción, subaguda, síntomas días o semanas posterior al evento inicial, y crónica, cuando hay síntomas de hipertensión pulmonar después de varios años. Y lo que nos va a importar mucho es si es inestable o es estable. Si es un paciente que presenta hipotensión con una sistólica menor de 90 por un periodo de más de 15 minutos, o que requiere vasopresor y que no se explique por otra causa como sepsis, arritmia, disfunción ventricular, infarto o hipovolemia, entonces vamos a decir que es una tromboembolia pulmonar inestable. Y la estable son pacientes con sintomatología leve, hipotensión que resuelven a fluidos, o aquellos que presentan disfunción del ventrículo derecho. Dentro de la epidemiología se va a dar en 112 por cada 100.000 habitantes. Es más común en hombres, sin embargo, a partir de los 75 años va a ser más en mujeres, de 500 por cada 100.000, y va a ocasionar 36 muertes por millón. Hay poblaciones especiales que tienen más riesgo de presentar una tromboembolia pulmonar. Todos los pacientes que tengan algún proceso oncológico van a tener un alto porcentaje de posibilidades de hacer una trombosis y a su vez una tromboembolia pulmonar. Mujeres embarazadas, antecedentes de enfermedad vascular cerebral, hospitalizados ya sea tratamiento médico o quirúrgico, que tengan trauma medular, reemplazo de articulación y antecedentes de alteraciones trombóticas. Hay algo que nosotros debemos de identificar de acuerdo a la patogénesis, algo que se llama triada de Virchow, que es la presencia de lesión endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, un paciente con sepsis, un paciente con pancreatitis, con quemadura, con cualquier proceso inflamatorio, va a tener lesión endotelial, lo vamos a tener en reposo, y la lesión endotelial va a generar un estado de hipercoagulabilidad que va a hacer que se presente un trombo. Aparte, si a eso le sumamos que es un paciente obeso con un índice de masa corporal mayor de 29, tabaquismo intenso de más de 25 cigarros por día, hipertensión, que tenga alteraciones congénitas de la coagulación, o que tenga algún factor como la malignidad de la inmovilización que habíamos mencionado hace un momento, pues obviamente el riesgo de que presente tromboembolia va a ser mucho más. Los factores predisponentes a este cuadro que nosotros debemos de saber si nuestro paciente presenta alguno y determinar si hay riesgo, ¿no? Ya decíamos, fractura de cadera o de pierna, que les decía, siempre les digo, aquí hay una mala maña, que llega un paciente con fractura de cadera y le dicen en el IMSS o en el ISSSTE que ya está viejito y que no se tiene que operar. A mí me llegó una paciente de 74, 75 años que llevaba 6 meses en cama porque en el IMSS le dijeron que ya no se operaba porque era viejita, ¿no? Y así hay un montón de pacientes, dicen, no, ya no se opera. Hay un compañero que es trauma, que es el primo de Marisol. Por ejemplo, hemos operado pacientes de más de 100 años. Operamos uno de 102 años y el paciente al otro día estaba parado y se fue caminando a su casa. O sea, y yo lo he platicado con él y dice que antes sí la escuela era así, que el paciente viejito ya no lo operaba. Y pues no, pues imagínense que si yo estoy bien a mis 90 años y me fracturo, pues no me vayan a dejar así. Pero es muy común. Entonces ese tipo de pacientes hacen trombosis y se mueren de la trombosis. Entonces esta es una situación muy complicada. Cirugía general mayor, traumatismo mayor, lesión medular. ¿Ande? Es que los asustan. Digo, a mí me toca sí. en la consulta externa y Sí. o sea, yo ya corre el riesgo de quedarse con. Sí. No, mejor no lo opero. Exacto, y por eso hay un montón de viejitos con la fractura. Por ejemplo, esta señora llevaba 6 meses en cama. También una vez nos llegó igual nos llegó una abuelita que llevaba 3 meses, obviamente tenía mucho dolor. Ella llegó por un sangrado de tubo digestivo alto por AINES, porque tenía mucho dolor. Entonces cuando le empezamos a preguntar, nos dijo que se cayó y se fracturó, le hicimos la placa,
O sea, la paciente ya se había hasta degenerado la articulación, llevaba 3 meses en cama igual. Y ella se operó, mejoró, incluso empezó a caminar y falleció como al año, se infartó. Pero la abuelita ya había hecho su vida, caminaba. De hecho, hasta teníamos video de ella porque la fuimos a ver a su casa y la abuelita salió caminando. Y era una abuelita, ella tenía 86 años. No es contraindicación, la edad no es contraindicación para operar a un paciente. Cirugía artroscópica de rodilla, accesos venosos centrales, esto también, acuérdense, los accesos venosos centrales es preferible ponerlos en la yugular que en la subclavia, porque también tiene mucho riesgo de trombosis. Quimio, insuficiencia cardíaca, terapia institucional hormonal, malignidad, anticonceptivos orales. Hay mujeres que llegan a la terapia intensiva por tromboembolia pulmonar y su único antecedente es que tuvo consumo de algún anticonceptivo oral. Mujeres jóvenes. EBC, que no se mueva el paciente, embarazo posparto, tromboembolia venosa previa, trombofilia. Por ejemplo, nosotros que estamos parados tanto tiempo, ¿no? Los médicos que están de guardia durante la noche, es bien común que hagan trombosis de las extremidades. Nosotros en la residencia había compañeros que hacían trombosis, de repente los veías cojear. Teníamos una compañera de interna, de medicina interna, y estaba cojeando, y cuando la revisamos tenía una trombosis de la extremidad. Entonces, ¿en dónde se van a originar esos trombos? En las venas proximales de la extremidad inferior, ya sea en la ilíaca, en la femoral y en la popltea. Y el 50% de los pacientes que presenten trombosis venosa profunda presentan tromboembolia pulmonar. Las venas de las pantorrillas raramente embolizan al recibir tratamiento. De acuerdo a cómo es la fisiopatología, ¿qué es lo que le pasa a un paciente con trombosis? Bueno, pues probablemente haya alguna alteración en la extremidad, en el sistema venoso profundo de la extremidad, y se genera en las valvas que ya no haya un adecuado flujo y se comienza a formar el trombo. Ese trombo en algún momento puede viajar, va a embolizar y se puede ir hacia la circulación pulmonar. Viaja por toda la circulación venosa, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí sale hacia las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se tapa la circulación y comienza a haber incremento de las cavidades derechas y ocurre una insuficiencia cardíaca derecha. Y aquí igual es la misma imagen de cómo se ve la formación del trombo y en algún momento emboliza. ¿Quién es muy común? Nosotros estábamos en el Hospital 1 de Octubre y está cerca de la Central del Norte, y era común que de repente una persona que viajaba de Chihuahua, que llevaba 12 horas en el autobús, llegaban a la Ciudad de México, cuando se bajaban del autobús se levantaban, embolizaban y se morían. Y eso también pasa mucho en los hospitales. Imagínense un paciente que está en el hospital, lo tienen 15 días en el hospital, nunca le pusieron tromboprofilaxis, lo dan de alta y lo pasan a su carro y se muere en el carro. Oiga, doctor, lo acaban de dar de alta y se murió aquí afuera. Pues sí, embolizan y hacen tromboembolia pulmonar y se mueren. Por eso todos deben de tener tromboprofilaxis. Les decía, lo que pasa, entra el coágulo o entra el trombo a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, viaja hacia las arterias pulmonares y se obstruye aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este ventrículo va a aumentar de tamaño porque la sangre ya no va a poder fluir hacia las arterias pulmonares. Aumenta el ventrículo, aumenta la aurícula y empieza a haber congestión todo hacia atrás. Puede haber dolor en el hipocondrio derecho. De hecho, también una vez me dicen que se valoraba una paciente que la iban a meter a una colecistectomía. Yo llegué ya un poco más tarde cuando le estaban pasando al quirófano y traía el oxímetro y veo que estaba saturando al 82-83%. Y al interrogar a la paciente tuvo una trombosis venosa de la extremidad pélvica derecha y posteriormente comenzó con dolor en el hipocondrio derecho. Ella tenía una tromboembolia pulmonar. Le hicimos la angioTAC, tenía un trombo, no tenía colecistitis, era una tromboembolia pulmonar y ya le estaba generando dolor en el hipocondrio derecho. Se dio tratamiento y se fue muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el paciente presenta la tromboembolia? Bueno, pues clínicamente puede haber dolor pleurítico. El paciente refiere que cuando hace la inspiración duele, o puede haber hasta hemoptisis. Al momento en el que el paciente tose empieza a expulsar sangre. Eso ya en una situación de más gravedad. Hay que entender que la tromboembolia pulmonar es un infarto del pulmón. Va a haber un intercambio gaseoso anormal.
Si recordamos, esta es la unidad alveolar. En el alveolo entra aire y todo alveolo tiene a su lado un capilar por el cual se hace la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando hay una alteración en la ventilación-perfusión, en este caso, ¿qué sería lo que estaría afectado? La perfusión. ¿Por qué? Porque la ventilación se está dando, el paciente respira muy bien, entra muy bien el aire aquí, pero no está perfundiendo. Algo está obstruyendo que no permite que la sangre se haga ese intercambio y el paciente comienza a desaturar. Por eso, por más que nosotros le pongamos oxígeno, hay veces que el paciente no mejora, se mantiene con desaturación. La inflamación resulta de la disminución del surfactante, hay atelectasias, hipoxemia, puede haber hipocalmia con alcalosis respiratoria, pero cuando ya está en un estado muy grave, el paciente puede presentar hipercapnia y acidosis respiratoria con presencia de choque. Va a haber hipotensión porque hay una disminución de la poscarga, pero también va a disminuir la precarga a este nivel. Si el paciente ya no pasa la sangre por aquí, va a comenzar a quedarse todo en la parte de las cavidades derechas y no va a haber nada que llegue aquí al ventrículo izquierdo, por eso el paciente comienza a tener bajo gasto también. Aumenta de las resistencias vasculares, va a haber vasoconstricción por la hipoxia y dilatación del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los estudios de imagen? Con un aumento en las cavidades derechas. De acuerdo a la presentación clínica, es muy variable. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos o hay pacientes que hacen choque y muerte súbita. Va a haber disnea, dolor pleurítico, todos síntomas de trombosis venosa profunda, que siempre cuando llega un paciente y nosotros creemos que tiene una tromboembolia pulmonar, hay que preguntar si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda. Y hemoptisis, que ya habíamos mencionado antes, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer el diagnóstico a nuestro paciente? Le vamos a hacer una adecuada historia clínica y vamos a identificar, de acuerdo a la escala de Wells, la posibilidad de que nuestro paciente tenga una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? La escala de Wells nos va a decir, el paciente tiene síntomas y signos de trombosis venosa profunda, 3 puntos. Probabilidad de tromboembolia igual o mayor que otros diagnósticos, 3 puntos. Frecuencia cardíaca mayor de 100, 1.5. Inmovilización o cirugía en las últimas 4 semanas, 1.5. Trombosis venosa profunda o T previa, 1.5. Hemoptisis 1 y cáncer 1. Si es menos de 2 puntos, es muy poca la posibilidad de que sea una tromboembolia pulmonar. Si es de 2 a 6, la posibilidad es baja, y si es mayor de 6, es alta. Entonces ya le hicimos nosotros la escala de Wells y encontramos que tiene moderada o alta probabilidad, y entonces vamos a tomar un dímero D. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina y este va a aparecer cuando el trombo se está deshaciendo. Entonces, si nuestro dímero D es negativo, se descarta la tromboembolia, pero si es positivo, no la confirma. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede elevar el dímero D. Si es un paciente que igual se cae, se hace un moretón, va a elevar el dímero D. Si lo operan, va a elevar el dímero D. ¿Sí? La sepsis, la insuficiencia renal, la edad mayor de 75 años eleva el dímero D. En los pacientes jóvenes, el valor normal de dímero D es más de 0.5, pero en los adultos mayores es más de 0.8. Ellos pueden tener 0.8 y es normal. Entonces el dímero D nos va a ayudar solamente a descartarla, pero no a confirmarla. Si nosotros tenemos un dímero D positivo, entonces vamos a hacer ya un estudio de imagen. Lo ideal es hacer una angiotomografía o un gamagrama pulmonar, pero bueno, por costo, la angiotomografía es el estudio de elección, va a ser mucho más accesible y nos va a mostrar si el paciente tiene el trombo y en dónde está el trombo. Ya si no podemos hacerle el estudio de imagen, como sea la angiotac, por la utilización del medio de contraste que está indicado en nuestro paciente, entonces hay que hacer un ecocardiograma. ¿Y qué vamos a encontrar? La dilatación de las cavidades del lado derecho. Esta igual es el puntaje de Wells y el puntaje de Ginebra, que igual nos dice cuáles son los antecedentes que tiene el paciente y de acuerdo a la puntuación nosotros vamos a determinar si es la probabilidad clínica alta o baja. Entonces tenemos un paciente con sospecha clínica de tromboembolia. Es un paciente que operaron y de repente llega con disnea o con dolor torácico y debemos de determinar la probabilidad clínica. Hacemos el puntaje de Wells o de Ginebra, con lo que habíamos dicho antes, y decimos, bueno, tiene probabilidad baja o intermedia. Le tomamos un dímero D. El dímero D sale normal, no es tromboembolia.
Pero si sale alto, entonces hay que hacerle tomografía de tórax. Si la tomografía de tórax es positiva, pues obviamente es una tromboembolia. Si en la tomografía de tórax tenemos duda de que realmente sea una tromboembolia, porque no se ve un trombo de gran tamaño, porque no es un buen estudio que se haya realizado, entonces hacemos un Doppler de los miembros inferiores. Si el Doppler es positivo, pues bueno, si es negativo, entonces hay que considerar si se hace una angiotomografía, si estamos nosotros aún teniendo duda. Si la angiografía es negativa, pues obviamente no va a ser tromboembolia pulmonar. Ya si es esto una probabilidad alta, entonces le hacemos la tomografía. Pero ya cuando nosotros tenemos una probabilidad de que realmente sea tromboembolia, iniciamos el tratamiento con el anticoagulante. Esta es una tomografía en la que vemos cómo se observa un defecto en el llenado de la arteria. ¿Sí? Vean cómo se observa aquí el trombo. Y acá igual, no se alcanza a llenar completamente. ¿Sí? Es contrastada, tiene que ser una angiotomografía contrastada para identificar el trombo. Si la hacemos simple, realmente no vamos a ver más, ¿no? Y acá está en otro corte cómo se observa la obstrucción. Vean aquí cómo está el trombo. Esta es la circulación del pulmón. Está obstruido completamente aquí. Y al hacer el gamagrama, ¿qué es lo que vamos a observar? Que bueno, hay una alteración en la perfusión. Normalmente se tendría que ver todo verde. Aquí ya se ve rojo porque no perfunde, no hay nada que esté perfundiendo hacia el pulmón. Si hacemos un ecocardiograma, las cavidades derechas son las de este lado. Vean cómo se ve dilatada la cavidad derecha. Y aparte hay una desviación del septum hacia el lado izquierdo, y en el ecocardiograma la movilidad va a estar alterada. Ya que tenemos el paciente con el diagnóstico, vamos a ver la escala de PESI para saber cuál es el riesgo de complicación de nuestro paciente. Nos va a dar puntuación de acuerdo a la edad, al género, si hay cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, frecuencia cardíaca, arterial, respiratoria, temperatura, alteración del estado mental y saturación de oxígeno. Y eso nos va a decir, de acuerdo a la puntuación, si es clase 1 riesgo bajo, clase 2 riesgo, clase 1 riesgo muy bajo, clase 2 riesgo bajo, 3 riesgo intermedio, 4 riesgo alto y 5 riesgo muy alto. Y en la simplificada, pues bueno, también van a ser menos parámetros, pero también nos dice el riesgo que tenemos de nuestro paciente. Entonces vamos a identificar, ya que nuestro paciente tiene una tromboembolia pulmonar, lo primero que nos debemos de preguntar es si tiene compromiso hemodinámico, shock o hipotensión grave. Si sí, es una tromboembolia de riesgo alto. Ya no se llama tromboembolia pulmonar masiva o submasiva, eso ya no se utiliza. Esa es una terminología que ya no se usa actualmente. Ahora decimos, es una tromboembolia de riesgo alto, intermedio, bajo. Si es una tromboembolia de riesgo alto, consideramos trombolíticos. La única indicación para trombolizar a un paciente con tromboembolia pulmonar es que tengamos una tromboembolia con riesgo alto. ¿Sí? Inestabilidad hemodinámica es trombolisis. Esa es una pregunta de todos los exámenes. La única indicación para trombolizar una TEP es que el paciente tenga compromiso hemodinámico. Si no tiene compromiso hemodinámico, entonces vamos a ver cómo es el ventrículo derecho, troponina, BNP, si tiene un PESI mayor de 86 y un electrocardiograma de riesgo. Si tiene todo esto, entonces clasificamos que es de riesgo intermedio, pero el paciente no está hipotenso, ¿ok? Y el riesgo bajo, pues el paciente no va a tener un mayor compromiso, solamente desatura, ya se corroboró que si tiene TEP, en ellos vamos a iniciar la anticoagulación. Ya vamos a iniciar la enoxaparina cada 12 horas, que sería el tratamiento, y posteriormente vamos a cambiar a fármacos vía oral hasta por 6 meses y deberá de darse seguimiento por neumología. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una tromboembolia? La oxigenación. Estos pacientes van a tener una disminución de la oxemia, entonces hay que aportarles oxígeno y estabilizar al paciente, principalmente hemodinámicamente. Soporte ventilatorio, si es que así lo requiere, aunque aquí hay que tener mucho cuidado. Un paciente con tromboembolia pulmonar que intubamos tiene más riesgo de complicación, porque la presión positiva que ejerce la ventilación sobre el ventrículo derecho lo va a afectar más. Entonces, a lo mejor al intubarlo lo afectemos, ¿no? Ahí hay que identificar bien a quién sí y a quién no. Soporte hemodinámico en el caso de que requiera vasopresor, y anticoagulación empírica de manera inicial. Ya decíamos, si es paciente inestable, se va a hacer la trombolisis y la embolectomía.
Sospecha de TEP con compromiso hemodinámico. Ya es un paciente que está chocado, le hacemos el eco o la TAC. Si es compatible con TEP, vamos a tomar en cuenta las contraindicaciones para trombolisis y hacemos, si no hay contraindicación, tratamiento de reperfusión. Los fibrinolíticos que ya mencionamos, tenecteplasa, enteplasa. Si tiene contraindicaciones, la angiotomografía y ver por hemodinamia el tratamiento de reperfusión. Hay un tratamiento de reperfusión en el cual se hace el cateterismo de la arteria pulmonar, se llama ECOS. El ECOS lo que hace es que llega hacia el lugar donde está el trombo, genera unas ondas de ultrasonido, deshacen el trombo, pero en la parte distal tiene como una sombrilla que lo detiene y un aspirador, para que cuando el ultrasonido deshace el trombo, el aspirador se lo lleva, ¿no? Para que no vaya a viajar. Esos son los fibrinolíticos que nosotros vamos a utilizar para trombolizar a un paciente con tromboembolia pulmonar de alto riesgo o inestable hemodinámicamente. La estreptoquinasa, que les decía, luego es más difícil que ya la encontremos. Bueno, el Actilice, 15 miligramos en polvo, 0.75 miligramos IV 30 minutos, 0.5 miligramos kilo IV en 60 minutos y la dosis total no debe ser más de 100. Y el tenecteplase, que es lo que más frecuentemente tenemos, ¿no? Igual, dependiendo del peso del paciente, vamos a utilizar los miligramos y lo vamos a pasar en polvo. Ya después de que nuestro paciente fue trombolizado, vamos a continuar con heparina de bajo peso molecular 24 a 48 horas y ya hacemos el cambio de algún fármaco vía oral. Son las mismas dosis. Sí, prácticamente. Pronóstico, pues que el paciente tenga tromboembolismo recurrente, hay que identificar si tiene riesgo y hay veces que es necesario que le pongan un filtro de la vena cava para evitar que el trombo siga subiendo. Puede quedar con hipertensión pulmonar crónica, debe de continuar el tratamiento a largo plazo con neumología y hay pacientes en el 30% de los casos que mueren durante la primera semana. Y esto es más cuando no hacemos un diagnóstico temprano o adecuado, ¿no? Entonces, sí es muy importante no descartar que pueda ser una tromboembolia pulmonar. Dejamos la anticoagulación, les digo, se deja por 6 semanas y ya se va viendo. Hay una patología, no me puedo acordar el síndrome, pero le da solamente a las mujeres, por suerte, y lo que les pasa es que tienen una obstrucción, la anatomía de la columna tiene una obstrucción de la circulación venosa del lado izquierdo, entonces comienzan a hacer trombosis venosas recurrentes, empiezan desde abajo a nivel del tobillo, va subiendo a la pantorrilla, no en el mismo evento, ¿no? El primer evento es abajo, después la pantorrilla, después en la pierna, va subiendo, incluso llegan a hacer congestión del sistema venoso a nivel pélvico y llegan a ser tromboembolias pulmonares. Esa es una enfermedad, es un síndrome, no me acuerdo, pero voy a tratar de recordar. Hace tromboembolias, ellas necesitan cirugía de columna para quitar la compresión del sistema venoso y que no estén haciendo trombosis. En mujeres que empiezan a hacer trombosis del lado izquierdo recurrente, que hay que investigar que no tengan esa malformación, se hace una angiotomografía y se identifica el sitio de obstrucción. Ya se puede hacer el psicólogo. Y hay mujeres o personas que tienen alguna patología que hacen trombos de manera recurrente, también se debe de ver la posibilidad de dejar el tratamiento ya a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, hay que identificar. ¿Sí? Y la importancia de saber el electrocardiograma es para que no vayan a hacer esto, ¿no? Eso es un electrocardiograma, la nueva manera del Pachuca, los radiotes. Eso es Pachuca, obviamente, pero de todas maneras, aprendan nada más cómo es el trazo para no cometer este tipo de atrocidades. Ya se quedaron Pachuca, pero no. No sé si quieran comentar algo de TEP.